Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a La Radioactiva con este ciclo denominado Historias en tiempo de cuarentena, donde semana a semana distintas personalidades vienen a contar acerca del pasado, del presente y del futuro de sus respectivas profesiones. Antes de empezar con la entrevista del día de hoy, les cuento nuestras redes sociales por si nos quieren seguir, como es el caso de nuestro Instagram, que es @laradioactiva. También está nuestro perfil de Twitter, que es @inforadioactiva. Y también tenemos nuestra cuenta de mail, por si nos quieren mandar ideas o nombres de futuros invitados, lo pueden hacer en laradioactiva@gmail.com. Paso a saludar a cada uno de ustedes que se fue uniendo a la transmisión, agradeciéndole. Y sin perder tanto tiempo, voy a mandarle la solicitud a nuestro invitado del día de hoy para que se pueda unir y así poder conversar un ratito más con él y así también ustedes lo pueden conocer. La tecnología nos ayuda y podemos conversar un rato con nuestro entrevistado del día de hoy. Bueno, acá estamos con un tema de... Ahí estamos, ahí estamos. Perfecto. Te voy a girar la cámara ahora. Sería bueno, ¿no? Correcto. Igualmente damos un anticipo ahí. Ahora giramos la cámara. Perfecto. A ver, esperamos un momento a que se restablezca la comunicación con nuestro invitado del día de hoy. A ver, lo único que tenés que hacer es Sí, girar la cámara, así nosotros te podemos ver a vos, Ramón. sí, ahí estamos en eso, ¿eh? Ahí estamos tocando. Ahora sí. Ahí está la biblioteca, para que me vayan conociendo, el piano. Y acá estamos. Perfecto. Ahí Acá está. estamos en mi oficina. Ahí estamos. Ahí está, ahí perfecto. Lo único que te veo un poco bajo a vos, vas a tener que o bajar el celular un poco. Ahí está. Ahí está, Ahí, mejor ahí. Ahí ahora te veo, sí. perfecto. Ahora sí. Bueno, por fin, perdón, pero les voy a contar a toda tu audiencia que, bueno, es la primera vez que hago un vivo de Instagram y Ujú. hace muy poquito que lo tengo, así que estoy aprendiendo y no lo tengo bien configurado, así que pido mil disculpas si algo no se ve bien o no me sale muy bien. De acuerdo. Así que, bueno, ante todo, un placer enorme tenerte de invitado en este ciclo de entrevistas que ya lleva bastante tiempo en el aire, por suerte, y nunca habíamos tenido a una persona de tanta magnitud, ¿no? De tremendo porte, por decir así. Dentro de nuestros invitados pasaron un montón, pero bueno, con esta temática que vamos a aportar en el día de hoy, o abordar, mejor dicho, no habíamos tenido la ocasión, así que si me permitís, voy a hacer una breve introducción para que la gente sepa con quién estoy hablando y cuando quieras arranco las preguntas. Bueno, Bien, les cuento a todos que nuestro invitado del día de hoy es el señor Ramón Garcés. Él es politólogo, también jugó al vóley muchos años, jugador de voleibol, y además, como si fuese poco, justamente a sus espaldas se ve una referencia clara de lo que es la entrevista del día de hoy. Él es uno de los tantos excombatientes en la guerra de Malvinas, la cual en el año 2022 está cumpliendo 40 años de vida. Así que Ramón, cuando te parezca, arranco con las preguntas. cuando digas, Octavio, estoy a disposición. Bien, la primera yo creo que te la habrá hecho más de un periodista, pero bueno, la gente todo el tiempo se va ayornando, quizás no te habrá escuchado en su momento, por lo tanto me tomo el trabajo de hacértelo yo. No hay ¿Cómo fue problema. tu reacción, no? ¿Y qué pensaste en el momento en que te dijeron que ibas a viajar a Malvinas? Bueno, en principio fue una sensación muy extraña porque si bien en esos días nos enteramos que habíamos recuperado nuestras Islas Malvinas, uno no se imaginaba una guerra, se imaginaba que lo trasladaban a las islas
para proteger, digamos, lo que habíamos recuperado. Así que muchos fuimos con esa actitud, estábamos felices de poder viajar y bueno, y a un lugar donde tantos años estuvo en manos británicas, digamos. Y así que en ese momento fue momentos encontrados porque el servicio militar era obligatorio y bueno, la gran mayoría no queríamos estar haciéndolo y tan lejos de nuestra casa. Estaba a 2000 kilómetros de mi casa. Y después nos encontramos con esa noticia que recuperamos nuestras islas y bueno, muchos fuimos muy contentos. Aparte, todavía había un buen clima de sol y del tiempo. Después, obviamente, se complicó, pero en principio fue esa la intención y esa sorpresa de estar convocado para ir entre tantos miles y miles que había en todo el país. Así que, bueno, fue una gran noticia. Claro, por un lado uno se siente honrado, ¿no? Como decís vos, que vas a representar a tu país, a proteger a un espacio que les pertenece, que decís, claro, me llaman para justamente custodiar, si querés, entre comillas, un espacio que es nuestro, porque quieras o no, como argentino podés decir, es mío también, así como cada habitante tiene derecho a decirlo, pero ¿No? no se imaginó que después iba a desencadenarse todo el hecho de que hubo días después o a partir de ese momento la historia que ya todos conocemos y que justamente en 2022 está cumpliendo sus 40 años desde que se realizó. Sí, realmente fue así como bien vos decís. Era un momento esperado por generaciones, ¿no? Yo de chiquito me hacían en la escuela primaria, dibujábamos las Malvinas en los cuadernos y poníamos que las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Incluso fue una sorpresa retomar esos cuadernos de la primaria que guardó mi mamá y encontrarme con una hoja que yo había dibujado, había calcado las Malvinas y lo que había puesto, lo que escribí. Y me motivó al hacer el libro que escribí, eh, poner en esa hoja, ponerla, como un recuerdo, un agradecimiento a mi maestra de primaria y bueno, que vimos que no era una cosa tan suelta, ¿no? Sino que veníamos viéndolo desde muy chiquitito en la escuela, que las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Entonces me pareció muy apropiado escanear esa hoja siendo tan chiquito, con esa letra tan particular de uno y ponerlo como un testimonio más dentro del libro de Malvinas que escribí. Tal cual. Y hablando de vos, recién hablabas del tema de la escuela, que es un lugar más allá de la casa donde también se aprenden grandes valores, ¿no? Porque por más que uno empieza por la casa, por las costumbres familiares, también en el colegio uno va adquiriendo distintos valores que tarde o temprano los va incorporando para crecer como persona, como ser humano en sí, ¿no? ¿Cómo fue la reacción de tu familia cuando se enteraron de tremenda noticia, ¿no? Que había sido elegido como para ir y decir, bueno, también va a ir a custodiar algo que nos pertenece a nosotros como país. Bueno, en principio tuve la posibilidad cuando llegué a Malvinas, llegué el martes 13 de abril del año 82 y, y bueno, a pocos días pedimos permiso para poder escribir a nuestras familias, para avisarle dónde estábamos. Eh, y al final me dejaron escribir dos cartas, una se la escribí a un amigo mío y una a mi hermana, para que ellos después puedan comentarle al resto dónde estaba. Que en ese momento se llamaba Puerto Rivero, donde me enviaron, y después al poco tiempo le pusieron Puerto Argentino. Así que yo tengo las cartas escritas que dice de Puerto Rivero, y muchos preguntan dónde queda, y bueno, era como se llamaba la capital de nuestras Islas Malvinas. Y bueno, mi hermana se encargó de avisarle a la familia, menos a mi mamá, porque estaba muy preocupada. Mi mamá se enteró un mes después que estuve en Malvinas. Y bueno, había que ser muy cuidadoso con las cartas, que lo que uno escribía. No hay que olvidarse que
que la guerra se dio en un contexto donde había una dictadura militar, y entonces nosotros teníamos que entregar las cartas abiertas y ellos leían la carta y nosotros no podíamos decir cosas fuera de lugar, teníamos que decir que estábamos bien, que estábamos contentos, que comíamos bien, que estábamos abrigados, cosas que vamos a defender la patria. Si alguno ponía alguna cosa que hacía frío, no teníamos comida, directamente los militares la rompían la carta y nos la enviaban. Así que era mejor escribir poco, diciendo dónde estábamos, que estábamos bien y en el lugar donde estábamos, para que todos sepan. Y bueno, y después Claro. imagino que lo fueron siguiendo por los medios, ¿no? Que era en ese momento salían las revistas, salían mucho informe en televisión, así que seguirían mirando donde yo les dije que estaba. Y bueno, y después cuando me trasladaron a otro lugar, a donde terminé la guerra, digamos, en la zona de Darwin y Goose Green, ahí también pude escribir diciendo que estaba en ese lugar. Es más, escribí una carta diciendo que me trasladaban a ese lugar. Así que las cartas posteriores que recibí eran en la zona de Darwin y Goose Green, casualmente donde está el cementerio argentino en nuestras Islas Malvinas. Pero Claro. bueno, fue así como se enteraron en el lugar donde estaba. Entonces seguían en los medios qué pasaba en Darwin, decían, en Goose Green, en Pradera del Ganso, también llamado. Entonces centralizaban la información ahí, a ver qué pasaba donde a mí me había tocado estar con la artillería antiaérea de la Fuerza Aérea Argentina. Lógico, pero qué fuerte esto, ¿no? Porque uno lo piensa ahora y dice, una carta, cuando ahora vos ves que todo el mundo se comunica con una aplicación, con otra, con un mail Claro, incluso, ¿no? claro, Que vos decís, ¿cómo puede ser que, por un lado decís, buenísimo, que tuve la posibilidad de comunicarme, al menos de esa forma me pude comunicar con los míos, estar cerca de mi claro, casa, cerca de mis amistades, pero también el tiempo de que pasa, ¿no? De que va la carta, vuelve la claro. respuesta, entonces ¿qué pensarán, no? ¿Qué pensarán mis familiares, mis amigos del barrio, no sé, mis vecinos, por decir, ¿no? Entonces decís, seguramente la Y claro, incertidumbre que tiene. y sí, porque al principio la comunicación era un poco más fluida, pero después ya en la zona donde yo estaba, ya no podían pasar cartas, los aviones o los barcos no podían llegar. Así que ahí es donde en ese momento no llegaba ni cartas, ni comida, ni nada, porque estaba como bloqueados. Ahí es donde se cortó la comunicación. Y se podían enterar qué ocurría por los medios internacionales, supongo. Así me contaron, o las revistas que estaban en ese momento, que bueno, a la distancia sabemos que no decían la verdad la gran mayoría de las veces, porque tenían que mantener viva el fuego, la alegría de los argentinos, ¿no? De las argentinas, de ese momento. O sea que no contaban lo que consideraban que era beneficioso para ese momento y que sigan apoyando el gobierno de la dictadura de Galtieri en ese momento. Pero sí, era difícil informarse, era muy difícil. Así me contaron y después, bueno, yo investigué y tenían razón, era muy difícil. Como en cualquier guerra. Eh, Vos como un periodista que sos, sabés que muchas Sí, veces sí, sí, las informaciones hay que tomar varias fuentes, por eso ustedes toman por lo menos 2 o 3 fuentes para dar una noticia, porque saben que una fuente por ahí no es tan como parece, entonces la van chequeando. En ese momento no había, todas las fuentes dependían del mismo gobierno, de la misma dictadura de Galtieri, entonces cualquier lugar donde uno quería informarse, siempre aparecían las mismas noticias, o con distintas fotos, o que estábamos bien, estábamos ganando, decían las revistas. Seguimos ganando, estamos ganando. Y entonces, bueno, después nos enteramos que no era tan así. claro. No, no, aparte, seguramente que aquellas personas que tienen el gusto, ¿no? Porque quizás para muchos lo piensan como un lugar turístico hoy en día ir a visitar las Malvinas, pero sin descuidar el tema de la historia, ¿no? Como diciendo, Claro, mira dónde estoy, pero al mismo tiempo diciendo, bueno, sí, es un lugar turístico por el hecho de dónde está ubicado en el mapa, ¿no? Quizás
por más que uno lo sitúa, ya sabe dónde se encuentra y demás, te puede decir, no, fui a las Malvinas ahora, claro, no es lo mismo de haber ido a una guerra o ir a combatir justamente Claro, a un lugar que para claro. muchos es un lugar turístico, ¿no? Sí, igualmente convengamos que es lindo, ¿eh? Son lindas las Malvinas. A mí me gustaría volver. Todos me preguntan si me gustaría volver. Sí, me gustaría volver en enero, en remera, en manga corta, a tomar una cervecita. Muy lindo, el mar es azul, tiene todas esas praderas verdes, la flora, la fauna es muy hermosa. Es la Patagonia Argentina, es hermosa. Pero bueno, los contextos son distintos del año 82 en la guerra. Ahora yo lo miraría con más cariño. Lamentablemente están en manos de ellos, pero ahora lo miraría con una observación turística también, como si fuese a cualquier lugar de la Patagonia Argentina. Es muy lindo, ¿eh? Así que pueda ir, que a disfrutarlo. No hace falta ir en invierno a sufrir como nos tocó a nosotros, pero pueden ir en primavera, verano, que la van a pasar bien, muchas flores, muy linda. En modo espectador, por decir así. Sí, claro, un turista, como si fuésemos a Esquela o a Bariloche o a un lado de esos. Bien. Y justamente hablando de lo que son los excombatientes, ¿no? Pasaron Sí, tantos años en el medio, como digo yo, pasó bajo del puente tanta agua, entonces la sí. verdad es que, como decías vos, ¿no? En medio de una dictadura militar, también que después al poco tiempo se pudo volver a la democracia, pero si nos ponemos a pensar la cantidad de presidentes de un partido, de otro, de una postura, de otra, o Sí. sea, no vamos a generalizar en sí por el hecho de que esto no es un Ajá, programa político, al claro. contrario, lo que es que la gente conozca más a los protagonistas que otra cosa. Yo te quería preguntar si vos crees que como excombatiente, tanto vos, porque te tengo acá presente, como el resto de los excombatientes que todavía seguramente debes haber visto en el último tiempo o todavía te comunicas con ellos, son poco reconocidos, porque quizás por la calle, obviamente que sos uno más, ¿viste? Pero para algunas cosas vos decís, sí, soy uno más, el que está haciendo las compras en el supermercado o el que va a pagar las cuentas a un local donde permitan justamente el pago de eso. Pero para algunas cosas, por ejemplo, no sé, un acto para el descubrimiento de una placa, justamente, la verdad es que puede ser que te llamen a vos y pueden llamar a cinco más o al revés, llaman a cinco más y a vos quizás te tienen como Claro. dejado de lado, ¿no? Yo quería preguntarte justamente eso, ¿no? Si vos crees que los excombatientes son poco reconocidos realmente. Bueno, particularmente puedo decir que a mí me gusta, mira, casualmente, después de esta pandemia que estuve bastante cuidándome encerrado, hoy fue la primera salida y fui a una escuela en Buenos Aires con chicos de séptimo grado, primero y segundo año, y fue reencontrarme otra vez con esa juventud que con interés de saber qué pasó, de tener a un protagonista de esa historia, que había estado en la guerra, tenerlo adelante, preguntarle, agarrar, sacarse una foto. Fue muy lindo, la verdad que hoy me llenó de mucha energía volver a estar adelante de los chicos y que ellos hayan trabajado las cosas en la clase. Es muy lindo eso. Prefiero eso más que los actos oficiales, realmente. Prefiero charlar con vos, con otras radios así que por ahí no tienen una llegada a nivel nacional, pero a través de Instagram lo ven de todos lados, se decía, se pueden subir a las redes, a YouTube. Entonces yo creo que es una manera de que el tema Malvinas, la cuestión Malvinas, empiece a entrar por otros lugares y no siempre por los lugares que uno se lo imponen, digamos, de alguna manera en los medios. Pero sí, tiene mucho que ver también lo que decís con un tema ideológico, aunque parezca mentira, porque ahora hay un eslogan que sacaron en el gobierno que dice Malvinas nos une. Y claro, yo diría que Malvinas nos engloba a todos. Unir mucho no nos une, porque hay de todo, ¿no? Hay los que quieren volver a Malvinas a través de las armas, a tomar, ir y tomar de sorpresa a los británicos y combatir otra vez. Y bueno, yo no estoy de acuerdo. Yo
yo prefiero hacerlo todo por vía diplomática, por la paz, y bueno, entonces hay diferencias sustanciales. Pero sí, hay muchos que hacen vigilias, eh, les gusta el tema de ir a actos oficiales. eh, yo muchos actos no fui, no voy. Voy a ir este sábado, digamos, me lo pidió un intendente, que es el intendente de Morón, y voy a ir porque yo era de Morón, y soy ciudadano ilustre de Morón. Entonces me siento como que es mi lugar que tengo que estar en ese momento. Soy un ciudadano ilustre de esa ciudad, entonces no puedo fallar a ese acto oficial. Pero generalmente no voy a ningún acto oficial. Eh, Sé que a muchos les gusta, y a veces se torna un poco doloroso porque también van familiares de caídos en combate, y a veces se pone un poco triste, y uno está en ese momento y no sabe si estar feliz o estar triste, porque reencontrarse con los vecinos, con los amigos, siempre es bueno, pero bueno, esa circunstancia, a uno lo miran y si le pregunto, no le pregunto cómo estará, entonces terminan no preguntando nada, y no se dan cuenta que eso también nos puede afectar. ¿Por qué no nos preguntan? ¿No quieren el tema de Malvinas? ¿No nos quieren a nosotros? Nosotros necesitamos que la sociedad se entere qué pasó, que tenga la visión de cada uno, cada protagonista, no solamente la visión oficial, porque están las versiones oficiales, ¿no? El ejército, la Fuerza Aérea, hicieron sus versiones oficiales. Y bueno, y en gran parte de la parte que me tocó vivir a mí, hay muchas cosas que no son ciertas de las versiones oficiales. Entonces, uno decidió escribir un libro, hacer una película, escribir otro libro más que sale ahora, que tiene que ver con medios de comunicación. Uno lo hizo para poder dar otra mirada de lo que fue y de los relatos oficiales. Porque muchos contaron cosas del lugar donde yo estuve y ellos no estuvieron. O sea, contaron cosas que no saben, porque alguien les contó, vaya uno a saber, y que no son reales. Incluso muchas veces me discuten a mí lo que yo viví, porque no saben que estuve ahí. Cuando le digo, pero yo estuve en ese lugar, y yo lo viví, y encima no, dicen, no, que fue de otra manera, pero fui yo el que estuve ahí. Entonces, bueno, uno no quiere entrar en discusión, entonces, bueno, seguí con eso, y yo voy a escribir, voy a hablar, voy a contar la historia, y espero que cada uno pueda ir contando de alguna manera lo que vivió y aportando su granito de arena para que se vuelva a malvinizar después de tantos años de desmalvinización que a través de los gobiernos fue ocurriendo eso, ¿no? Fue escondiendo el tema de la guerra abajo de la alfombra, y los excombatientes y los veteranos de guerra ni hablar. Eh, entonces nos sentimos que hay una deuda social, política y hasta económica, este, con un reconocimiento hacia nosotros. Pero eso ya no tiene una bandería política, porque eso viene desde la dictadura hasta la fecha. Pero sí, uno reclama, todo lo que vamos obteniendo fueron por reclamo de los propios excombatientes de Malvinas. No, lo único que va saliendo es cada 5 años, más o menos, como ahora, 35 a los 40, y bueno, se hacen actos oficiales, más masivos, se condecoran, se dan medallas y ese tipo de cosas y diplomas, y se hacen desfiles en los pueblos del interior del país. Bueno, yo no participo de nada de todo eso, porque entiendo que son cuestiones políticas y no de reconocimiento de los que ofrendamos la vida por la patria, ¿no? Pasa por otro lado. Por eso prefiero ir a las escuelas y hablar con los chicos y con los docentes, y bueno, con periodistas así como vos, para poder, que son jóvenes, que imagino que en ese momento no habían nacido, y se vayan enterando en primera persona, bueno, lo que nosotros nos tocó vivir en ese momento histórico para Argentina. Lógico. Y justamente te saco un poquito del tema central de la entrevista y vamos a tu pasión, justamente que la nombraba en la introducción, que es el vóley, ¿no? Sí, Entonces, claro. la verdad que, como digo yo, de un saque salvo, tiro un flotado y te mando al otro lado de la red, justamente con la pregunta.
incorporo términos que sé de vóley porque así de paso es un poco más lúdica y es un poco más nota en sí. Sí, lógico, me siento muy cómodo. Aparte de jugador de voleibol, también soy entrenador nacional de voleibol y bueno, profesor y licenciado en Educación Física y Deportes. Me Ajá, especialicé en alto rendimiento deportivo o sea que mi tema más fuerte es el deporte. Después estudié administración pública y después ciencia política, pero lo mío, lo más fuerte es la actividad física y el deporte en sí. claro. Y bueno, justamente estábamos hablando, yo creo, a modo, si querés, medio metafórico, ¿no? Estábamos hablando hace 2 segundos atrás del partido más difícil que tuviste que jugar en cancha neutral, porque ni siquiera, por más que estabas jugando de local en tu propio territorio, fue una cancha que no era ni la de tu club ni la del otro club. Estabas en un territorio neutral, ¿no? En una cancha que no conocías el terreno. Pero hablando del deporte en sí, te quería preguntar cómo nació esa pasión tuya por el vóley, por algún familiar que habías visto, de algún jugador que te gustaba, cómo jugaba en esa época, de verlo en la televisión, o bueno, teniendo un club cerca de tu casa. Bueno, realmente fue por, yo era muy chiquito y estábamos en una casa quinta de unos tíos y había como, tenían como una tranquera. Y entonces mis primos y mis hermanos empezaron a jugar al vóley arriba a golpear con una pelota por arriba de la tranquera. Y yo quería jugar y no me dejaban, porque era muy chico, decían, que era muy chiquito. Y yo quería golpear la pelota por arriba de la tranquera y no me dejaban y no me dejaban. Entonces me puse muy, muy mal. Me enojé, digo, yo algún día voy a aprender a jugar al vóley, a ustedes no los voy a invitar, no sé las cosas que habré dicho. Y era muy chiquito y empecé a jugar al voleibol a los 10 años. Ahí empecé a golpear, después empecé con el club de barrio típico, después el colegio secundario, ahí también jugué mucho al vóley en Aedo, y bueno, y ahí seguí en clubes por todos lados, para que tengas una idea, te imaginas, empecé a jugar a los 10 años, imagínate la cantidad de años que hasta el día de hoy todavía sigo jugando, en mayores de 30 años. Este, pero la cantidad de clubes es increíble. Me dijeron que soy el jugador que más clubes jugó al vóley en Argentina. Y sí, he jugado en todos lados, para todos los gustos. Digamos, yo soy hincha de Ferro, bueno, pero he jugado en Boca, en River, en Ferro, en Vélez, San Lorenzo, bueno, infinidad de clubes. En la zona norte he jugado en Sociedad Alemana de Gimnasia en Olivos, en Cruz San Fernando, y bueno, y algunos más lejos todavía, en San Pedro, qué sé yo. He jugado en muchos lugares y que me han convocado y por suerte todavía me siguen llamando para jugar y bueno, yo jugué 5 años en la selección argentina y, y estaba muy entusiasmado en esa época, que fue cuando se dio la guerra, porque en el mismo año de la guerra, en 1982, se jugaba el Mundial de Voleibol en Argentina. Y yo estaba jugando en la selección juvenil de voleibol con los mayores, ¿no? Éramos un montón y entrenábamos 6 horas por día. 6 horas por día. Era un entrenamiento muy intensivo. Y muy ilusionado con la posibilidad de jugar el Mundial en Argentina. Y después me tocó el servicio militar, la guerra, y cuando volví con 14, 15 kilos de menos. Me dieron de baja en el servicio militar en 1 de noviembre, ya había pasado el mundial, o sea, me perdí el mundial de vóley. Y eso fue un golpe muy terrible para mí porque tenía mucha ilusión, eh, pero bueno, tuve más de medio año tratando de recuperarme físicamente, quedé muy, muy, muy flaquito, muy, muy débil. Y bueno, y al año siguiente ya empecé a jugar en primera de nuevo y seguí hasta el día de hoy, no paro. Así que, pero ese año 82 también marcó eso, ¿no? Que no pude tener la posibilidad de jugar en el Mundial en Argentina. Pero bueno, el deporte me sigue acompañando, por Eso suerte. es importante también. Sí, Y claro. justamente parece pregunta de periodista de espectáculos, ¿no? Por el medio farandulero que le sale a uno, pero ¿has compartido cancha o plantel o mismo alguna convocatoria con algún padre de alguno de los chicos que vos ves hoy en día en los seleccionados juveniles o mismo en la selección mayor? No sé, te digo Conte, Sí, Elgueta, sí, te hablo claro.
Sí, jugadores que tienen el Guetta era más chico, el Guetta más chico, el Guetta más chico, pero sí, yo soy de la camada de Hugo Conte, de Waldo Cantor, de Raúl Quiroga, de John Uriarte, de Daniel Castellani, de Carlos Getselevi, bueno, Javier Weber, lo mandamos a juntar la pelota, era más chico, venía de atajar, el arquero atajaba en las inferiores de River, creo. Bueno, y soy de esa camada, de esa generación, del 82, Bubi Wagenfield, que era un poquito más grande que nosotros, y otros tantos que son más grandes todavía, Daniel Tarando, bueno, el Oso Portugal, bueno, muchas historias, ¿no? Que ellos eran más grandes que nosotros. Ellos fueron a jugar Panamericanos, pero el Mundial no, ya quedaban un poco grandes. Venía la generación nuestra, que era la más joven. Si bien yo tengo la misma edad que Huguito Conte, pero Waldo Canto, Raúl Quiroga tienen 1 o 2 años más, Castellani también. O sea, éramos un equipo, teníamos un lindo equipo, muy buen equipo. Pero sí, Y, el hijo de Huguito Conte, creo que el sobrino de Raúl Quiroga, eh, hay varios de esa generación familiares que siguieron en la selección hasta ahora, creo, sí, estando algunos. Pero sí, sí, conozco unos cuantos. claro, recién me nombrabas a los padres y yo me acuerdo de muchos jugadores quizás que son los hijos ahora, por cuestiones generacionales que justamente se van renovando en los distintos planteles, pero yo me acuerdo, yo te digo, no solamente soy periodista general, sino es como que me gusta cubrir de todo, por eso mismo. Pero yo, por ejemplo, decía, es impresionante la cantidad de nombres que va tirando y yo iba a decir, ah, ese puede ser el padre de este, puede ser el tío, puede ser, no sé, por decir, ¿no? Claro. Porque quizás no siempre son los Sí, padres los que juegan. Entonces, yo decía, esas cosas sí. que increíble también, ¿no? Sí, claro, claro, sí. Facundo Conte, uno lo conoce de chiquitito, ¿no? En esa época no estaba ni de novio, Huguito, o sea, se puso novio con una jugadora de vóley, me acuerdo. Y bueno, Daniel Castellani, y creo que el sobrino de Raúl Quiroga, en la selección también. O sea, muchos familiares siguieron jugando al vóley. Y bueno, y no le fue tan mal. Se fueron a jugar a Italia después, fueron a jugar a Grecia, fueron a jugar a Polonia con Daniel Castellani como técnico. En aquella época nos dirigía el que fue entrenador de la selección, que para mí es uno de los mejores que tenemos en el mundo, que es Julio Velasco. Era ayudante de un coreano que se llamaba John Wan-sung y también lo tuve en Ferro. Así que lo conocía, un hombre muy rígido, sabe muchísimo y tuvimos la suerte de tenerlo en Argentina, formando un equipo que después él se volvió a Italia, porque hasta ahí podía llegar, y ese equipo siguió y bueno, logró una medalla, ¿no? La última medalla en los Juegos Olímpicos. Así que Julio Velasco yo lo recuerdo muy bien, es una persona muy formada y es muy rígido, así que es de mi generación. Nosotros como entrenadores somos rígidos. Ahora no sé, ahora por ahí más difícil conseguir que vayan a los clubes. La situación deportiva de Argentina a nivel clubes es bastante difícil por el simple hecho que se vino todo, los clubes se empezaron a caer, la pandemia terminó de arruinar todo y las cuotas son muy altas, es difícil sostener, muy pocos subsidios, las leyes que se hicieron de clubes no alcanzan, hay que subsidiarlos más, porque cada chico en un club es un chico que no está en la calle, entonces es muy importante la actividad, la vida de un club para los chicos y su familia, su entorno familiar. Por eso yo hice un posgrado en gestión deportiva en la Universidad de Barcelona, que tiene que ver cómo articular los deportes con los clubes, los chicos y las chicas con los clubes. Eh, Lamentablemente falta mucho en ese rubro, no se invierte, no se conoce y cada vez se cierran más. Y entonces no es cuestión de decir, bueno, vengan a jugar un rato de la escuela y después se van. El tema es cómo lo seguís, tener captación y selección de talentos deportivos, ir a verlos,
darse cuenta que tal chico o tal chica puede jugar en tal o cual deporte, eh, porque muchas veces sabemos que uno, por tener a los chicos que vengan con los amigos, que era antes, venite con tus 2 o 3 amigos, entonces ya tenés 3 o 4 socios y están todos contentos, pero algunos tienen posibilidad de seguir jugando, desarrollando en ese deporte y otros no. Entonces es como que después, cuando ya no juega ese chico que por ahí físicamente no está para ese deporte, está para otro deporte, y los amigos dicen, no, si no viene mi amigo yo no juego, y bueno, estamos siempre juntos, ahí se complica. Y ha cambiado, en el mundo cambió la gestión deportiva y la captación de talentos. Si uno dice va a jugar al vóley, al básquet, ya los entrenadores o los que captan van a lugares a buscar chicos que tienen una proyección de ser alto, los padres, hablar con los padres, y no buscan a uno que sea chiquitito, que yo, porque ese puede ir para otro deporte, puede hacer lucha, puede hacer hockey, qué sé yo. Ir orientando, ¿no? A dónde jugar. No es vamos a un club y hacemos lo que puedas. Yo creo que eso falta muchísimo trabajar y bueno, uno tiene esperanza que algún momento llegue el momento de, valga la redundancia, de que puedan trabajar mejor en ese tema de captación y selección de talentos deportivos, subsidiarlos, porque hay muchos que, a mí me tocó conocer 2 chicos de 15 y 16 años en Comodoro Rivadavia. Yo cuando terminé la guerra, todavía no me daban no me largaban en el servicio militar obligatorio, no me daban la baja, y pedí autorización para salir a trabajar y fui a enseñar vóley a un club bueno, y a estudiar. Y fui a enseñar vóley a un club y me encontré con 2 chicos, muy chicos, de 15 y 16 años, que medían 2 metros. Digo, estos chicos, y veía que eran coordinados, que hacían caso, trabajaban bien, tenían ganas de progresar. Era para ir directamente a la selección de menores, porque en Argentina es un déficit la altura, ¿no? Y, y bueno, no conseguí manera que puedan sostenerlo acá, porque tenía que venir con los padres, conseguir un trabajo al padre, que los chicos vayan a estudiar, y todo eso se complicó mucho. Y al final perdimos 2 talentos que podían ser jugadores de selección. Y así en todo el país es el tema. Por eso hice un programa hace muchos años que era de captación y selección de talentos deportivos. Era un programa de altura para vóley. Lo armé para que salía a buscar chicos altos y chicas altas por todo el país. Y después nos encontramos en la realidad que no podíamos traerlos a Buenos Aires porque no había cómo sostenerlo. Entonces yo propuse hacer pequeños centros de alto rendimiento o centros de rendimiento deportivos en cada provincia, para que se puedan desarrollar en sus propias provincias, en propios pueblos, en propias ciudades, y una vez que más o menos estén formados, traerlos. Y bueno, es muy difícil. Así que le pasé el programa a otro entrenador y el señor tenía más energía que yo seguí jugando al vóley. Bien, y justamente te traigo la metáfora o la comparación, ¿no? Así como diste la vida por millones de argentinos en la guerra de Malvinas, dabas la vida también por cada uno de los clubes donde te tocaba jugar, más allá de que vos decís, yo soy hincha de uno, pero no porque soy hincha de uno no voy a dejar de ser profesional No. con los que me llaman para jugar o los que me piden que defienda su camiseta. Yo te quería preguntar cómo era el Ramón Garcés jugando al vóley. Era esos aguerridos que lo agarrás un día inspirado y no sé, metía 20 puntos en cada partido, o era el típico jugador que decía, bueno, sí, yo hago trabajo sucio, armo la jugada, si me tengo que tirar al piso para tratar de evitar el punto del equipo contrario lo hacía, o eras también, viste, decir, bueno, yo me paro acá, pásenmela a mí, yo termino la jugada. A ustedes preparen todo, como este, ¿no? El plato y yo directamente lo entrego. Bueno, quedó claro también en la guerra, ¿no? Soy una persona con de sangre caliente, digamos, muy picante en la cancha, demasiado, con mucha energía, y todo lo que vos dijiste, salvo el final, estaba en todo. Si había que tirarse al piso, era el primero en tirarme de cabeza, si había que correr contra la tribuna, era el primero. Entrenaba como un animal y saltaba de un promedio de 1,20 m, para que tengan una idea.
El promedio era 1,20 m. Saltaba como una cosa terrible y muy sanguíneo de gritar, de apoyar a todo el mundo, de golpearlo a mis compañeros para que se despierten. Y bueno, eso lo transmití también al campo de batalla, ¿no? Eso a mí me salvó ser así también. Pues no me quedé chiquitito porque estábamos con frío, con hambre. Fui muy fuerte, yo corría en las islas, corría en todos lados, mucha energía. Por eso agarré el cañón y derribé un avión encima. Tuve esa posibilidad de pegarle mucha sangre caliente y siempre con la camiseta que me tocaba estar, ¿no? Yo soy hincha de Ferro de chiquito, así que me tocó estar en clubes grandes como Boca, River, Vélez, clubes grandes realmente, y todos sabían, yo nunca escondí que yo era hincha de Ferro, pero la camiseta que me ponía de cualquier club, esa era sagrada, ahí había que dar todo, como jugador y como entrenador. Como entrenador también soy bastante bravo. Así que eso fue la formación que tuve yo en esa época. Eran entrenadores muy rígidos, como Julio Velasco, y nos transmitieron eso y aprendimos eso y nosotros también lo transmitimos. Entonces yo al día de hoy juego con algunos que fueron jugadores míos de chiquito. Compartimos equipo. Ellos son jóvenes, ¿no? Al lado mío. Pero compartimos equipo. Y yo veo cómo sufren, cómo están al tanto, o cómo manejan los fixtures, o cómo manejan las camisetas y se tiran de cabeza. Y porque eso lo hacen porque tuve un entrenador que les dijo que lo formó de esa manera, que ese entrenador fui yo. Pero al mismo tiempo, a mí yo considero que el deporte tiene que ser de esa manera. Tiene que ser con sangre bien caliente. Y después cuando termina el partido, se terminó toda pelea, discusión o lo que sea, se termina el partido, uno gana o pierde, se terminó el partido. Así que hay que estar bien con el adversario y bueno, y también compartir una comida con ellos. Yo ahora que soy más grande me conocen todos los entrenadores que fueron jugadores míos, o sea, por donde voy me conocen y todos recuerdan, incluso me llegan comentarios muy graciosos, hay torneos, en donde me mandan mensajes y fotos y están hablando de mí. Y yo digo, ¿por qué están hablando de mí? Disfruten los torneos. Y todos tienen alguna historia conmigo, en alguna cancha, en algún torneo. Entonces dicen, no, porque fulano, yo estuve en tal, y yo jugué con él en tal año, y yo en tal equipo. Entonces es como que terminé siendo como el padrino de todos, porque con donde voy, con algunos jugué en algún club, ¿no? Grande o chico. Ahora estoy en un club que se llama Scholem, que es de la colectividad judía, y que trabajé, fui entrenador también en muchos años ahí, y bueno, y ellos también, cuando entro, me dice, ¿te acordás cuando venías en no sé en qué año? Y antes estaba en River, o sea que puedo pasar de un club grande a un club más de barrio, que yo estoy bien, estoy cómodo, me siento bien porque conozco a todos, todos me conocen y saben cómo soy. Los partidos hay que jugarlos y los quiero ganar a todos. No voy a jugar más o menos. Hay que ir a jugar a ganar. Si perdemos, ya está. Se saluda al adversario, se lo felicita, a las duchas y a comer, como corresponde. Bien. Así que, y bueno, volvemos a lo que el primer tema de la charla es justamente, como digo yo, el caballito de batalla, perdón, no me salía la metáfora, justamente lo que tenés ahí atrás, que te acompaña hace Ah, bastante tiempo, seguramente. sí, ahí. ¿No? Y Sí, también, ahí. y también adentro tuyo, ¿no? Te acompaña física y mentalmente. Te quería Sí, preguntar claro. esto, ¿no? El tema de que vos recién hablabas, preparé un documental, un libro que ya salió, ahora se viene un segundo libro. Obviamente Sí. que es como un cantante, ¿no? Que lo que busca, por más que hoy en día las plataformas te ahorran el trabajo, le dicen, bueno, sí, se puede descargar un disco por acá, o dice, no, pero subir a tal portal. Yo te quería preguntar, ¿qué me podés contar de este segundo libro? Obviamente, si podés adelantarnos un poco, por más que la temática más o menos puede ser relacionada justamente a lo que son las guerras en sí, en este caso la de Malvinas, pero bueno, si podés contarle un poco a la gente de la radioactiva, un poco de qué trata este libro, más o menos el contexto, pero para que Sí. más o menos tengan una idea y bueno, ojalá que tenga más repercusión que este, o igual, o bueno, como sea, pero bueno, Sí. si nos podés contar un poquito acerca de este libro que se viene. Sí.
Bueno, el primer libro intenté hacer un reconto, ¿no? Del antes y el durante y el después de la Guerra de Malvinas. Eso principalmente, por eso hay tanta imagen, tanto cartas escaneadas, como que es más entero en el sentido más genuino de contar la propia historia, ¿no? En este segundo libro, que tiene un tamaño similar, más de 350 páginas, muchas fotos también, intentar reflejar los medios de comunicación en tiempos de guerra. Así que hice un trabajo, una investigación, que la convertí en un ensayo, por eso lo tenía que poner en un libro, que arranca en la Primera Guerra Mundial, después la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam y llegamos a la Guerra de Malvinas. Entonces, con mucha información, con mucho estudio, cómo se manejaban las propagandas de guerra y la difusión, los medios de comunicación, que es tu profesión, eh, desde aquella Primera Guerra Mundial. O sea, todo lo que yo pensaba que había sido acá en Malvinas, cómo cambiaban las tapas, inventaban las cosas y para que la gente crea que estemos ganando. Bueno, eso no fue un invento argentino, le puedo decir a la audiencia. Eso empezó en la Primera Guerra Mundial, ya era la propaganda de prensa, obviamente no había televisión y entonces los carteles se pintaban a mano. Y bueno, la propaganda pasaba por ese lado principalmente al comienzo, después por la radio, después cuando fue avanzando la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hacían todo a través del cine, del teatro, cómo bajaban esa línea, digamos, de lo que querían decir sobre las guerras, lo que querían contar de un lado y del otro. Era muy interesante. Después lo de la guerra de Vietnam también. Esa fue una guerra muy difícil porque ya las cámaras estaban ahí mostrando lo que ocurría. Entonces ahí cambió el eje de lo que era la propaganda de guerra, la medio de comunicación, porque ya lo hicieron en vivo y eso le costó perder la guerra a Estados Unidos, porque los habitantes de Estados Unidos no soportaban ver eso. Fue muy difícil. Y después, bueno, fueron buscando, ¿no? Estaban Guerra de Malvinas, bueno, después Guerra del Golfo y todo lo que estamos viendo ahora de las 16, 17 guerras que están en curso en este momento. Tiene mucho que ver, es muy importante el tema de medio de comunicación, de cómo encaran y de dónde, quiénes son los medios, a quién dependen, a quién reportan, ¿no? Son multimedios internacionales, que están todos conectados, ¿no? Es muy difícil, pero el libro principalmente tiene toda una mitad en donde me dediqué a analizar específicamente las tapas de las revistas Gente y Siete Días, que eran las más famosas en esa época, cómo el lenguaje que empleaban para que todos los habitantes puedan imaginarse lo que era el teatro de guerra, el teatro de operaciones, cómo los aviones bombardeaban, cómo hundíamos fragatas, cómo nosotros ganábamos y esperábamos. Hay hasta tapas con fotos de soldados apuntando con los fusiles todos para el mismo lado y el título decía esperando a las fragatas británicas o algo así. O sea, era el armado de chicos que estaban con un fusil que dijeron apunten para allá, que todavía no había ni empezado la guerra y esperando las fragatas. Era muy loco ver eso a la distancia, ¿no? Yo en ese momento no sabía nada, obviamente, pero analizando las tapas y algunas cositas de adentro, bueno, ahí es donde me fui enterando. Y ya como un medio libro me dedico a eso, que está muy bueno. Y la otra mitad, bueno, tenía que completar un tema que es de la artillería antiaérea de la Fuerza Aérea Argentina, donde estuve yo, que era la base aérea militar Cóndor, en la zona de Darwin y Goose Green, acá el istmo de Darwin, cerca del cementerio argentino en nuestras islas. Y bueno, hice un poquito más de un desarrollo sobre lo que fueron los cañones antiaéreos, la función que cumplimos, porque cuando se habla de Fuerza Aérea siempre se habla de aviones, y fue mucho más que los aviones y los pilotos, que fueron
unos audaces la gran mayoría, pero también hubo soldados, oficiales y oficiales que estuvieron en artillería antiaérea y cumplimos un rol muy importante, de los cuales derribamos 3 o 4 aviones británicos y algunos que todavía falta de confirmar, y que hemos defendido la guarnición que nos tocó defender. Muy bien, la pista al final no la pudieron, la pista que teníamos que era de césped, no la pudieron bombardear. Y entonces cuento un poco de la artillería antiaérea, que muchos me pidieron que lo haga, así que una parte del libro grande hago de medio de comunicación y una parte para los más apasionados por la parte bélica y de la parte de artillería, que tampoco hay poco para conseguir esa datos, y más por un protagonista, ¿no? O sea, primera persona, ahí yo lo vi, estaba al lado mío, fui yo o mis compañeros. Así que fue muy, muy interesante también volcar esa parte de mi vivencia en la guerra en este libro. Así que como para darle un cierre al primer libro, que hablé más en general lo que fue el conflicto, con mapas y cartas y la parte emotiva también, si vamos al caso, de las cartas que uno recibía y ver las cartas ahí con el color a la turba malvinera, y contar cómo las pude traer. Así que esta segunda parte, este segundo libro, digamos, apunta más a los medios de comunicación, donde muestro las tapas de las revistas, las analizo, las comparo con episodios de otras guerras y análisis de muchos autores internacionales. Y al que le gusta ese medio de comunicación, va a estar bueno porque se va a informar de muchas cosas y es interesante. Y lo que le gusta la parte de los aviones y la artillería antiaérea también van a tener su parte, con fotos y todo también. Así que es una buena invitación. Se va a llamar Malvinas, medio de comunicación en tiempo de guerra. Y bueno, Bien. y ahí aparezco, la foto de etapa, aparezco arriba de un cañón antiaéreo, pero esta es una primicia que estoy dando porque no lo saben. Aparezco arriba de un cañón antiaéreo, pero enmarcado en una tapa de una revista Gente, en la de Seguimos Ganando. Así que es interesante también el diseño. Así que bueno, Ramón, te soy sincero, la verdad es que me quedaría millones de horas hablando con vos, pero sé que tus tiempos son también como los nuestros, no son tanto limitados, porque justamente te llaman de un lado, te llaman del otro. Sí, Nosotros también, sí, es con el verdad. tema de las entrevistas también, ¿no? Tenemos que ir coordinando, ir agendando a la semana, Claro, a semanas con las distintas personalidades que quizás algunos te dicen de sí, hablar en algún momento, otros en otro. Entonces uno como periodista le da atención a todos porque esa es la claro, idea, ¿no? Que cada uno claro. pueda en su espacio poder comunicar. Te pido un último favor. Una es que me digas qué tal la pasaste en esta entrevista, si te sentiste cómodo, si te sentiste muy invadido con las preguntas, porque la verdad es que desde este lado fue un honor haberte escuchado, agradecerte una vez Bueno, más. Sabes que muchas contás gracias. con la radioactiva para cuando quieras hablar. Y Sí, para último, sí, que cierres claro. la entrevista vos, mandándole un saludo a la radioactiva. Y bueno, las puertas están más que abiertas para cuando quieras conversar, lo podemos Por hacer sin ningún supuesto, problema. por supuesto. Quiero decir que me sentí para todos los oyentes, ¿no? Y de Radioactiva, yo quiero agradecerles eternamente que hayan pensado en mí para hacer una entrevista tan respetuosa, tan amigable. Me sentí muy cómodo, y muy cómodo porque también pude hablar de mi vida deportiva, que si vamos al caso, el deporte me ayudó mucho para poder estar acá, en el medio del combate, el estado físico y el deporte. Así que Radioactiva, les agradezco muchísimo esta oportunidad que me dieron para poder hablarle a la audiencia, y sé que son muchos porque esto después se viraliza por otras redes, así que estoy muy, muy contento y muy agradecido con vos, Octavio, por tener la paciencia que me tuviste. Y bueno, espero que la próxima vez no ocurra lo mismo. Así que te mando un abrazo a vos y por tu intermedio a toda la audiencia, un abrazo malvinero muy grande en estos 40 años que estamos desde la Guerra de Malvinas.
Te mando un Muchas abrazo gracias. grande. Muchísimas gracias. Y Muchas bueno, gracias. hasta cualquier otro momento que seguramente lo vamos a repetir Por para que la supuesto. gente esté un poco más actualizada con todo esto. Y bueno, cuando Lógico. se Las pasa alguna Malvinas, novedad ahí o nos están. quieras transmitir algo, acá puede ser. Cómo no, con mucho gusto. Y no nos olvidemos que las Malvinas Un fueron, abrazo son grande. y serán argentinas. Adiós. Saludos. Chao, Chao, chao. chao.